Bueno, perfecto. Eh, Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Fernando López, director de Plural No Cultural. Bienvenidos a Piedra, 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 la segunda edición del Encuentro de Arte y Cocina. Hoy estoy con Carlos Alfonso, artista que hace parte del componente expositivo del evento. Es nuestra última entrevista y pues bueno, con Carlos vamos a hablar un poco de su participación, sus piezas, cuáles son esos intereses y vamos a estar también mostrando unas imágenes para alimentar la discusión. Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Vale, muchas gracias. Listo, Hola, bueno, hola a todos. bueno, con Carlos hemos venido hablando desde buen tiempo. Él nos estuvo contando un poco de dónde vienen estas pinturas, las pinturas que hacen parte de esta exposición. Bueno, son las únicas que es un componente pictórico dentro de la exposición, dentro de la muestra. Entonces, si quieres, nos puedes contar un poco de qué se trata. Bueno, listo. Claro que sí, gracias Juan. Saludos a todos. Em, bueno, espero que estén viendo mi pantalla. No sé si la están viendo. Espero que sí. Bueno, yo digamos que esta serie de pinturas es una serie de pinturas que he llamado bodegones, sin tener ninguna pretensión de que sea realmente, em, digamos que nada más que, pues sí, como una serie de reflexiones que hablan de diferentes territorios y relacionarnos con el alimento y relacionarnos como con ingredientes, de creencias, de supersticiones, que a nivel, digamos, latinoamericano estamos un poco más familiarizados. En este caso, yo estoy compartiendo una imagen que quiero como empezar con esta porque hablo un poco de las raíces y de los tubérculos. Entender que los tubérculos de alguna manera son o han sido un poco, digamos que poco apreciados y desde la misma colonia han sido como un poco denigrados por el simple hecho de crecer bajo tierra. Entonces, no sé si me parece como interesante leer una parte de este bodegón, y antes de leerla, pues es un poco como hablar para mí qué es un bodegón y qué relevancia también tiene hacer un bodegón hoy en día. Sí. Pues digamos que uno entiende que un bodegón es una naturaleza muerta, en inglés pues es still life, que es como esta idea de que algo está ahí quieto, de algo que está muerto, ¿no? Ujú. Pero yo lo que quise hacer, o lo que yo he venido, digamos, como componiendo en estas pinturas, que además son pequeñas, ¿no? Son como si fueran eh, son retablos, literalmente. Ellos, de alguna manera, como que hay algo más allá de lo muerto, ¿sí? O sea, yo no quiero estar enfocándome como un bodegón para de alguna manera decorar algo o qué sé yo. Pues digamos que en los antiguos bodegones hacían parte de toda una cosmovisión, ¿sí? O sea, digamos, los egipcios los usaban eh, para sus frescos o para sus mismas tumbas, qué sé yo, y pues de alguna manera cuentan una historia. eh, También en una relación quizás con el exvoto en la composición, pero no es, digamos que yo no estoy hablando acá de un milagro, ni tampoco estoy hablando de, de una conexión como de pedir algo a alguien, ¿sí? Digamos que esa es la función que Ujú. tienen los exvotos en el catolicismo. En este caso yo siento que va un poco más allá de buscar un espacio donde el animismo juega un papel muy, muy importante. Y, por ejemplo, en esta imagen específica, estamos viendo como diferentes tipos de tubérculos, como cubios, chubas, que una papa dulce, que una yuca, que una pipilanga.
la racacha, la papa, etc. Ujú. Y yo menciono acá un personaje que, pues, basado en documentos históricos, Bencos Biojo, que según rumores de la Cartagena de Indias del siglo XVII, a él le pusieron Domingo como un nombre europeo, pues digamos como para ponerle un nombre. Era un cimarrón, y un cimarrón en Saquel, o quiere decir que es un salvaje domesticado que ha escapado y huido al campo en busca de su libertad en distancias apartadas. Entonces, del esclavismo, ¿sí? Podríamos decir que esta revuelta, ¿sí? Que se convirtió en lo que conocemos hoy los palenques, los quilombos, etcétera, etcétera, pues fue su manera de alguna manera como protegerse, yéndose a los lugares más periféricos, a los lugares más calientes. Y esos asentamientos, pues, no sé, a mí me parecía como importante hablar de esto, porque y como partir de acá, y partir de entender que las raíces son y crecen bajo tierra, ¿sí? Sí. Y así sean, no sé, seguramente la perspectiva de algo que crece bajo tierra para la corona española, eso era una cosa inconcebible, ¿sí? Era lo que comían los esclavos. Y Mm. si uno se pone a ver un poco como los territorios, los diferentes pisos térmicos de Colombia, pues encontramos una variedad de tubérculos y raíces que incluso no conocemos o que han sido, eh, digamos, para forraje animal o para un montón de otras cosas que nosotros hasta ahora estamos de alguna manera desde la parte central del país como familiarizándonos o Sí. acercándonos más a ellos. Ya después, digamos que yo uso eh, cierto lenguaje un poco como con humor y un poco como con cosas medio absurdas, que al final, pues sí, esta pintura termina con unas brevas con arequipe. Entonces, sí, a mí lo que yo siento también con estas pinturas es que me da cierta libertad también como de hacer unos viajes por diferentes territorios y regiones de Colombia y de Sudamérica, Ujú. también a partir de diálogos con diferentes personas. Digamos que una de las intenciones de esas pinturas fue, o antes de que fueran pinturas, yo quería hacer un remediario. ¿Sí? El remediario similar como esa idea de un vademecum, no sé, sí, Sí. como esto que contiene información fundamental sobre materia, ya sea científica o ya Sí. sea medicinal o ya sea artística, con un cruce digamos, con la superstición o como con lo que creemos que puede ser algo eh, más allá de lo que vemos. Sí. Eh, Eh, Perdón, Carlos, yo te hago una pregunta un poco sobre la composición y también añadiendo algo que también lo leo dentro de las piezas. También las naturalezas muertas en su tiempo, sobre todo que en esta parte holandesa, ¿no? Que todos estos colonizadores hacían estas pinturas de naturaleza de naturaleza muerta, perdón, para mostrar un poco todas estas cosas exóticas que ellos venían trayendo de Indonesia y de todas sus colonias, ¿no? Entonces era claro, esa muestra de poder que ellos tenían hacia ese otro territorio. Acá yo veo en estos bodegones tiene un componente tradicional y popular muy interesante, porque para ninguno de nosotros, a pesar que los tubérculos no son muy familiares. Yo creo que a poquito hemos aprendido a entenderlos y a conocerlos. Yo creo que eso también hace parte como del rigor de los cocineros y de los investigadores que están tomando estos nuevos alimentos. Eh, pues son elementos que así uno no los conozca, le resultan a uno familiares. Entonces me parece muy interesante también esta relación a partir de las anécdotas o a partir de ciertos hechos históricos o anecdóticos populares, cómo se empiezan a mezclar entonces los tubérculos de pronto con el machete o con una peinilla, ¿sí?
Entonces me parece chévere o interesante cómo es que están logrando esta composición que también genera una narración. Claro, claro, o sea, finalmente, pues son como unos ensamblajes de diferentes lugares, ¿no? Ujú, Y pues sí, o sea, no es necesario, por ejemplo, en este caso, hablar del machete para relacionarlo con el esclavismo, ujú, ¿sí? No es necesario, por ejemplo, hablar del cilantro cimarrón, ¿sí? Como para relacionarlo también con eh, pues con un movimiento de razas y de costumbres y que de alguna manera esto genera un conocimiento. Em, Más allá, por ejemplo, podríamos como ver otra pintura, perfecto. sí, a ver si de pronto, por ejemplo, esta, que ya es un poquito más, ¿sí la ven? La del jabón rey. No, todavía no. Listo. Entiendo. A ver, Michelle, Ahí esta. sí. Ahí está listo. Digamos que esto habla un poquito de una época más reciente, ¿sí? Ujú, Em, y lo que yo siento es que estas pinturas también a mí me dan, o este acercamiento, digamos que pictórico, me sí, dan como cierta, como libertad, y ya lo había dicho antes, como de poder hacer cruces de, de muchas cosas, ¿sí? O sea, digamos que podría ser un acercamiento un poco holístico, pero que se cristaliza como en estas pinturas que parecieran ser como incluso recortes de paredes, que alguna vez habíamos hablado con Juan y Andrea sobre que podrían ser tal vez de un restaurante por allá en la costa ujú, o en alguna periferia que desde la recursividad pues se llega a hacer, por ejemplo, necesitamos hacer un plato, una bandeja paisa o lo que sea, entonces vamos a hacer que la papa, que vamos a hacer el arroz, que vamos a hacer no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Como más allá de representar, son de alguna manera, digamos que unas abstracciones, ¿sí? Y digamos que en este caso, pues no sé, si se ve el jabón rey de alguna manera que está ahí como ujú, tan presente en nuestra vida ujú. como colombianos y todo Sí, lo que significa el jabón rey, pero también vemos los cuchillos que juega dentro de una dimensión más allá pues digamos como de la fe, ¿sí? sí, Que estos cuchillos si se entierran en el piso por un primogénito van a dejar de, digamos que paran la lluvia. Pero yo no hablo, digamos, en el texto no está eso, ¿sí? ujú, Esos ya son como pequeños, eh, como injertos, por decirlo así, sí, de lo que puede hacer digamos, cosmogonía dentro de esta pintura. Claro, acá hay una bolsa de perico, pues sí, como de cocaína y nada, que me permite, digamos, hablar un poco de lo que es la resustitución, digamos, de la sustitución de cultivos ilícitos, por ejemplo, en ciertas regiones por la pimienta, ¿sí? sí, Em, entonces, claro, acá uno ve remedios, ve uno como historias, anécdotas, ve uno como no sé, diferentes como acercamientos a un conocimiento que es muy difícil, digamos, buscarle como un trazo, ¿sí? sí, Que juntos pues ensamblan esta narrativa, ¿sí? Y pues a mí me permite también como explorar un poco gramaticalmente, también como es de la oralidad, también como lo que se puede transmitir a través de eso. Em, no sé, simplemente, por ejemplo, saber que algo como el balú, ¿sí? Que es un frijol que ajá, normalmente se usa para alimentar cerdos en diferentes partes del país, se le dicen de muchas maneras, ¿sí? Y eso, pues, permite también como una exploración
al territorio, obviamente desde una distancia, pero también al lenguaje, ¿sí? De acuerdo. Pues digamos que acá se entiende que el chachafruto le dicen balú, habijuela, nupo, poroto, balaui, pajuros, sachaporoto, nopaz, frisol, calú, zapote de cerro, anteporoto o frijol de monte. Y quién sabe cuántos otros nombres hay. Entonces la investigación también va un poco como de reunir todo ese conocimiento que pues, se vuelve como un compendio, se vuelve como un epítome, no sé, ¿sí? Como un sumario de muchas cosas que finalmente yo encontré esta forma de hacerlo, sí, cristalizarlo ahí. Sí, Em, y, y pues hablo como la palabra remediario porque la intención un poco de estas pinturas era poder viajar por el país o por Sudamérica ujú, y recogiendo también como estas anécdotas, estas historias y pues volverlo como una publicación. Pero más allá de eso, esto lentamente se fue volviendo más como un diario. Entonces la gran mayoría de estas pinturas, pues en la exposición se escogieron solo 4, pero sí, es una serie pues que todas tienen como una fecha, un lugar. Entonces se vuelven pues ya no es un remediario, sino se volvió como un diario de, de bodegones, por decirlo así. claro. Y de bodegones que no son, que yo siento que no son una naturaleza muerta, sino más, están más vivos que muertos de alguna manera. Claro. Y bueno, Eh, yo quisiera poner de pronto algo que en contexto, nosotros en la primera edición del Encuentro de Arte y Cocina tuvimos la oportunidad de conocer y visitar la Plaza San Per Mendoza, que Ujú, es, si no estoy mal, es la única especializada en hierbas en toda Latinoamérica. Y ellos tienen una clasificación bien particular de todas las hierbas que tienen allá. Están las medicinales, están las esotéricas, están los alimentos y están las ornamentales. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo estos bodegones, de todas maneras, hay una composición no solo como de unos alimentos que van jugando unos con otros, sino que son una serie de usos o una serie como de mezclas que se pueden estar pensando para ciertos fines, ¿sí? ¿Cierto? Pueden ser unos fines que la gente considera que pueden curar X o Y mal, ¿sí? Que le pueden ayudar a uno al amor, que le pueden ayudar a uno a potenciar el sexo, como es uno de estas composiciones, de pronto ahorita la podemos ver. Entonces es muy interesante porque esto remite inmediatamente a lo rural, ¿sí? Y a pesar que hay una desconexión clara entre el campo y la ciudad, esto no es desconocido para uno, ¿sí? Todo lo contrario, yo inclusive creo que Jabón Rey ha vuelto a coger una potencia súper grande en toda esta pandemia. La gente cree en el poder y en lo bueno que es el Jabón Rey, por ejemplo. ¿Sí? Eso es muy ujú. chévere. Y bueno, una pregunta que le podría hacer, Carlos, es un poco estas anécdotas o estos escritos que tienen cada uno, porque son, o sea, si pensáramos en un remediario, eh, se genera como una narrativa de pronto no lineal que puede uno ir, leer una, después leer otra y revisitar de pronto anteriores y generar un discurso diferente unas entre las otras, ¿no? Ujú. Sí, o sea, digamos que yo siento que hay una autonomía por cada Ujú, pintura, sí, pero que claramente juntas empiezan a ser como un compendio más, una constelación más grande de narrativas y anécdotas, que algunas juegan dentro de la ficción y otras juegan, o mejor dicho, unas juegan dentro de algo que nosotros podríamos entender como realidad sí, y una reacción a esa realidad que se puede como, digamos, como alterar a través de estas ficciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, pues claro, yo hablo del Frente 32 y 48 de la FARC, sí, como que sí, 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 existieron o sí, existen, sí, los paracos existen, sí, y que haya un cambio de cultivos, etcétera, etcétera, existe, sí. sí,
sea un remediario, lo que pasa es con un remediario es que se vuelve funcional, ¿sí? Claro, Y se vuelve algo como que uno de alguna manera acude a este archivo o a este documento para tratar algún mal o qué sé yo. En este caso, pues es una mezcla de varias cosas, ¿sí? sí, Que juntas, pues lo que decía antes, empiezan a tener un poco más de sentido. Pero finalmente, pues a mí lo que me interesa también es como generar una situación a partir de la misma, digamos, viñeta, por decirlo así. Y al yo hablar de viñeta, pues obviamente estoy sugiriendo que seguramente hay una que viene antes y una que viene después. Entonces, por sí, eso yo siento que eso es una serie que está, además de estar en proceso, pues una serie que está creciendo y es una serie que seguramente a través del tiempo yo voy a poder como también viajar un poco más, estar un poco más en territorio y seguramente se van a ir volviendo posiblemente más complejas. claro. Sí, Sí, y que claramente de pronto van a tener otro contexto, van a tener otra lectura dependiendo del lugar donde se muestren estas pinturas, ¿sí? De pronto va a llegar alguien que desde su conocimiento, ¿sí? Sea empírico o sea a través de la tradición que la abuela le dijo, van a estar alimentando y van a darle unas perspectivas muy diferentes, porque es que esto inmediatamente se lo apropia a uno, porque no es desconocido, y eso es de las cosas más interesantes que tienen estas pinturas, la verdad. Sí. No sé si sí, podemos ver de podemos de pronto pronto otra. revisar una otra. Vamos a revisar de pronto. Bueno, esta digamos que fue la primera. Espera, a Sí, ver, hacemos un new share. Que de hecho fue la más pequeña. Mm, no sé si la ven. A eso. ver, Pues espera, a ver. si quiere, ¿Esta? Carlos, yo Ahí la puedo ven. leer un poco la historia debajo. ¿Esta? ¿La pequeña? Ahí la Sí, ven. ¿Sí? sí, ahí está perfecta. Listo. Listo, dice. Dale. Y ella, con todo su fuego, se soñó con este plato. Le gusta mucho la naranja en las mañanas. Luego se come un bocadillo beleño del de uno sin queso porque la leche le cae mal. También se toma un vaso de agua tibia con ajo en ayunas para limpiar la sangre. El arroz es muy especial porque es cultivado por su familia. Las papas la cocina con sal y guascas y el plátano maduro no es de ella. Bueno, sí, esta hace parte también de la exposición, es la que es la más pequeña, en formato pequeño, que hace parte de las cuatro que nosotros cogimos. Y no sé, Carlos, si quiere un poco hablar de estas piezas de pronto que nosotros no tenemos dentro de la exposición, pero que hace parte de la serie, de pronto los dibujos, cómo va creciendo esta serie y hacia dónde, sí, sí, cuáles son esas cosas que va de pronto uno descubriendo poquito a poquito dentro de la serie. Ahorita están viendo, por ejemplo, estas. Son como unos Eh, dibujos. eso, sí. Listo. Sí, o sea, digamos que como había dicho antes, más que un remediario, se volvieron más como unos pequeños diarios, ¿sí? Ujú, Yo empecé las pinturas pequeñas, pero también hay un trabajo más como relacionado con el dibujo, que es más inmediato, que es un poco más directo. Y estas son, digamos que a diferencia de las pinturas, son unas piezas grandes de pliego distintas sobre papel. sí. Y, y si no estoy mal, yo empecé con esta. Bueno, hay unas más pequeñas, pero las que tengo registro, podemos empezar, eh, por ejemplo, con esta que tiene una narrativa muy similar. Acá era prepandemia, estábamos en febrero 21. Ujú. Entonces, pues dice, a ella le gusta la pitaya así cortadita en las mañanas, a él le gusta comérsela con cuchara y en las noches. Dice que le ayuda con la digestión y los dolores de estómago. A ella le gusta el chontaduro con limón, ajo y sal y un poquito de pimienta, a veces ají. A él le gusta el chontaduro
fuera y suavecito por dentro. Él solo le echa sal al gusto y ya. A ninguno le gusta el jugo. A ella le encanta el zapote y sobre todo por su color. A él por su sabor y por su capacidad de ayudar con el cansancio y la anemia. Obviamente, pues ahí sí, hay como esas referencias con la parte, digamos, de curandería de medicina, pero también hay una cosa como de ese diálogo entre dos personajes que pues, no existen, pero al hacerlos acá entran en una dimensión que sí, sí. A ella le gusta más el banano que a él. Ella se come 5 bananos al día, los fines de semana hasta 7. A ella le gusta la guama, a él no tanto. A ella no le gusta mucho el melón porque la manda al baño corriendo a él, perdón, corriendito. A él en cambio le da sueño. La yuca le dicen lumú, ¿sí? Y digamos que empiezan a ver algo que quizás yo no he mencionado, es que también dentro de estas pinturas y dibujos y acercamientos también hay recetas. Y bueno, desde una receta tan básica como el hogao, también hay como relaciones con flora y fauna, ¿sí? Sí. Digamos que hablo un poco más lo puedo leer, que dice, a algunos les gusta más la derecha, a otros más la izquierda. Los del centro viven de las dos. Todos igual vienen del mismo cuerpo. Como dicen, a la derecha o a la izquierda, son del mismo, pues necesitan las dos para volar. Y sigue, continúa. Para hablar un poco como que o como para ubicarlas también dentro de una dinámica de diario, pues es inevitable como tratar de no dejarse contaminar de lo que está sucediendo a nivel mundial, nacional, espiritual, emocional, personal. Sí. Y digamos que esta es una que hace referencia un poco como a la situación en la que estamos, ¿no? Y habla de la sopa de murciélago, pues como un poco relacionado a lo que estamos viviendo, como a este encerramiento a partir de la pandemia. Ya. Entonces, pues nada, yo siento que a mí me permite un poco como hacer estas reflexiones que parecen ser no muy profundas, pero que tienen muchas capas dependiendo de quién la lee. Sí. Sí, acá también lo bonito de alguna manera es permitir que a pesar que haya un texto, que haya una imagen, también hay múltiples interpretaciones de este texto Sí. o de esta experiencia, digamos, pictórica. Mm. Sí. Entonces, pues no sé si Juan tienes algunas preguntas sobre estas Mm, pinturas como tal. No, no, Carlos, yo creo que podemos echarles una miradita mientras esperamos de pronto si alguien dentro de la gente que nos está yendo, dentro de los participantes tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la leemos o les damos el micrófono para que se la pregunten directamente a Carlos. Entonces esperemos por lo pronto. Sí, yo tuve la oportunidad de verlas todas, sí. Eh, Nada, Carlos, yo quiero seguir viéndolas, sí. O sea, no, ni siquiera es como decir que se va a terminar o que, sino seguir alimentándose y ver cuáles son estas nuevas lecturas y que van de todas maneras con un contexto, ¿no? Me parece súper lindo. Buenísimo, de una. No sé A ver, si veamos, hay a gente. ver. Bueno, Igual es que somos un grupo súper pequeño. no crea, Carlos, que mejor taquillero. Y mucha No, gente chévere. también nos sigue Igual, por pues Facebook Live, chévere. que eso es buenísimo. No, pues de verdad, pues muchas gracias en serio a la gente que está acá. Eh, Sí, igual, pues de todas maneras, a ver, creo que me preguntó algo. sí. Bueno, ahí Andrea Ospina está preguntando, Carlos, ¿qué territorios has indagado en este diario? Listo. Pues más como que de unos territorios en específico, ¿sí? Porque, bueno, yo puedo como contar un poco de dónde salió, digamos, esta manera de
acercarme a estos conocimientos, yo tuve una época nómada. Yo llevo en el país como año y medio. Eh, Después de estar 7 años afuera, estuve pues en diferentes pues, lugares, gran parte en Bélgica y otra parte como en Indoasia y pues India, Nepal y cosas así, donde en India yo encontré muchas relaciones también como con diferentes pisos térmicos de Colombia. Y cuando yo regresé, digamos que mi intención de alguna manera no era quedarme en el país, pero por varias razones, junto con mi esposa decidimos quedarnos acá y digamos que mi intención era poder viajar un poco más a nivel nacional. Yo entré a Flora, que es esta residencia, y yo propuse como uno de los proyectos hacer este remediario como a modo de diario que implicaba viajar, ¿sí? Implicaba viajar a diferentes regiones de Colombia de una manera muy intuitiva, ¿sí? Sin necesidad de hacer un trazo, de decir, bueno, yo quiero ir a esta región por esto, no. Era una cosa como muy intuitiva a partir de diálogos con personas y por la, digamos, la rigurosidad de la academia, por decirlo así, no me dejaron, ¿sí? Como que yo no pude, digamos, tener esa experiencia como yo la quería tener. Ujú. Entonces, digamos que el acercamiento, digamos, o la indagación a estos territorios ha sido desde una distancia. Y esta, digamos, esta distancia se ve reflejada en estas pinturas y estas pinturas, digamos, me han permitido hacer un trazo, digamos, por diferentes regiones de Colombia. Y no solo de Colombia, sino pues también a través de diálogos con personas de diferentes partes de Sudamérica. Sobre todo es como el hemisferio sur, Sí. ¿sí? Que es donde de alguna manera nos podemos encontrar. Eh, digamos, lo que te pasa o lo que dice Juan, ¿sí? Que hay algo ahí en común, hay como un piso en común que nos une o que podemos como relacionarnos o decir, hey, bueno, yo he visto de pronto algo como esto en algún lugar. Yo sí quisiera, por ejemplo, poder involucrar el viaje como parte o como un medio para poder hacer, digamos, una investigación un poco más profunda, ¿sí? Mm. Entonces yo siento que a partir de esa como imposibilidad, he podido como indagar diferentes territorios de Colombia eh, desde una distancia, ¿sí? Listo. Con las ganas de poder hacerlo como más involucrado, Claro. ¿sí? Bueno, No sé Carlos, acá si... tenemos otra pregunta de Carmen Sacalero. ¿Cómo lograste fusionar arte y comida? Bueno, yo digamos que junto con estas pinturas, bueno, esto es como un acercamiento pictórico. Yo empecé cocinando realmente en Bélgica por muchas, sí, como por muchas razones, por una razón de salud, por una razón pues porque gastronómicamente Bélgica no tiene de por sí como mucha identidad, Ujú. está más relacionado con una identidad francesa, pero sí tiene una relación, digamos, o un acceso, permite un acceso como a la cocina de sus colonias. Cocinas como la africana, pues hablando un poco de su colonia, el Congo. eh, Obviamente, pues hay asentamientos asiáticos, asentamientos musulmanes, etcétera, etcétera. Y por medio de estar, digamos, en una situación yo fui allá a estudiar, por no tener un bolsillo muy amplio, ¿sí? Uno empieza a cocinar, empieza a entender que comprando en las plazas, comprando en, no sé, en el mercado, digamos, más secundario de las mismas plazas, que incluso es como glinear, que es ir a recoger la misma verdura que no se puede vender, que no se puede, o los ítems que no se pueden como comercializar, muchos se terminan como yendo a un mercado secundario o terciario. Sí. Yo empecé a cocinar mucho más y eso se volvió como también una forma de generar un ingreso, ¿sí? Yo empecé cocinando para eventos de arte y después ahí como que
empecé a involucrar cierto conocimiento también en mis narrativas. Digamos que si yo voy más para atrás, pues hay una relación como muy fuerte con el dibujo, y el dibujo como una forma de escribir, y como una forma de pensar y de plasmar estas dos, digamos, acciones en papel o en una publicación, o siempre hay como algún tipo de, ¿cómo decirlo? Como que termina en algo editorial, Ok, ya sea impreso, ya sea digital. Y pues yo no sé, yo empecé como a cocinar, empecé como a ver que, sí, como que yo empecé a involucrarme demasiado en la cocina, que poco a poco esa cocina se volvió parte de mi taller. Entonces cuando yo entré a Flora, yo ya había, digamos que, trabajado en diferentes como campos dentro de la culinaria, dentro del arte, y allá yo empecé un proyecto que era hacer almuerzos para la comunidad dentro y fuera de Flora. ¿Sí? Esto fue junto con Cristina Consuegra, que es antropóloga y cocinera, que hoy en día estamos trabajando en un libro que se llama Mundos Mutuos, la cocina como taller, que es una investigación que surge a partir de ese encuentro. Y es usar, no usar, pero sí como de entender que hay un espacio en común entre los procesos creativos de la cocina y los procesos creativos del taller, ¿sí? Del taller entendido como este espacio donde se hace una producción artística, ¿sí? sí. Entonces, de ahí como que la relación entre arte y cocina, pues todavía sigue siendo algo que está en formación, y espero que lo siga siendo hasta el fin, ¿sí? De mi vida. Yo siento que es muy difícil desligar em, pues la cocina de la vida de cada quien. Y más allá de la cocina con el arte, y yo sé que estamos hablando de un encuentro de arte y cocina, pues es más como de la cocina con la vida, Ujú. ¿sí? Y sobre todo en estos momentos que yo creo que a todo el mundo le ha tocado, pues, cocinar más. Eso es Algunos cierto. lo odian, otros no, ¿sí? Pero a través de esa experiencia y de esa, pues ya sea una cosa obligada o no, eh, empiezan a haber un montón digamos, de concientización del cuerpo, ¿sí? De la tierra, de, no sé, de la misma energía, ¿sí? Sí. Y bueno, pues Vale, yo no sé, Carlos. siento que pues por ahí Eh, continúo. mm, Perdón, te interrumpí. No, 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 Ah, no, está bueno. bien. Bueno, listo. Yo creo que ya podemos ir terminando. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, tanto en Zoom como en Facebook Live. Muchísimas gracias. Les recuerdo que esto fue un evento apoyado por el Ministerio de Cultura, por el Programa Nacional de Concertación Cultural, y los invitamos a que sigan pendientes de todos los eventos que vamos a hacer en Piedra, Piedra, Piedra. Mañana tenemos una charla con Andrea Ospina Santamaría, que nos va a socializar su investigación. Vamos a tener dos acciones en el transcurso de la semana, una por Pilar Santamaría, otra por María Angélica Bernal, y por último vamos a tener un simposio el sábado un poco que van a ser todos los integrantes, todas las personas que hicieron parte de Piedra, Piedra, Piedra. Vamos a hacer una conversación abierta, todas las personas pueden participar, y vamos a hablar un poco de todas estas conversaciones y discusiones que se han desenvuelto con la ayuda de los participantes, de sus intereses y sus investigaciones. Carlos, muchas gracias y bueno, y nos No, vemos gracias, pronto. gracias a todos. Bueno, que estés bien, hasta Gracias, luego. Juan, y gracias por darle, gracias a todos por atender a esta pequeña entrevista. Bueno, Que estés muy vale. bien. Hasta luego. Chao. Bueno, chao.